Fantástico. Con respecto entonces al material que vamos a tocar nosotros, es parte de la certificación MTA. Ojalá que la den. Aprovechen la oportunidad este semestre, fin de semestre. Gratis para ustedes. Microsoft MTA lo certifica como, en este caso, como especialista de Windows Server 2008, ¿ya? Que es bastante cotizada en el mercado. Les puedo comentar. Y además de ello también den el curso de Linux, el que está con certificación a final de semestre. Entonces dentro de la asignatura tocamos Windows Server, tocamos Linux y también se pueden llevar dos certificaciones. ¿Ya? Gratis. Gratis, lo principal. Entre comillas, ¿no? Sí, o sea, está dentro del pago. Ojo, esta certificación vale 450.000 pesos, la de Microsoft. Ah, claro. Así que aprovechen de darla. ¿Ya? Aprovechen de darla. Ya. Con respecto a comentar algunas cosas, yo les voy grabando la clase de todas formas, si quieren después revisarla. El material también se lo voy a mandar para que lo vayan teniendo. Eh, los servidores, ¿cierto? Son computadoras dedicadas para algún rol específico en la red. Dedicadas para un rol específico en la red. Y a diferencia, ¿cierto?, de un sistema operativo escritorio, nosotros comentamos en la clase anterior que hay varias diferencias con respecto a los requisitos técnicos que necesita y las funcionalidades. Un sistema operativo server se dice que es multitarea, es multiproceso también, ¿cierto? Y multiusuario. Ya. Multitarea porque ejecuta varias acciones simultáneamente, multiproceso porque también puede tener varios procesadores físicos y multiusuario porque puede tener varias cuentas y varias cuentas están trabajando al mismo tiempo en un dispositivo. A diferencia de un sistema operativo de escritorio, es una cuenta al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, en un Windows 7 puedo tener varias cuentas creadas en la casa para varios usuarios de la casa, pero no todos pueden trabajar al mismo tiempo, ¿cierto? Es uno a la vez. Y aunque sea remotamente, también uno a la vez. En cambio, acá en Windows Server, en las distribuciones o versiones de Windows Server pueden haber varios usuarios de acuerdo a la licencia del sistema operativo. Si hay versión estándar, Enterprise o Data Center. ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros podemos comentar dentro de las versiones que podemos ubicar. Está 2003 Server, 2008 y la que actualmente está ya entrando es 2012 Server. ¿Ya? Es bueno también conocer 2003 y 2008. El curso se va a basar, o la certificación es basada en 2008. ¿Ya? Por eso el fuerte que vamos a trabajar nosotros, 2008 es la primera unidad, pero eso no significa que no implementemos 2012 para ver las diferencias y hacerlos trabajar, ¿cierto?, en conjunto también. Preparar una red Microsoft. Ya. ¿Qué se instala en los servidores? ¿Ya? ¿Qué funcionalidad cumplen? Los servidores tienen roles y los roles son las tareas que va a hacer un servidor. Y los roles pueden ser diversos. Entre ellos puede ser un rol de servidor FTP, puede ser un rol de servidor DHCP para entregar en una red de datos direcciones IP dinámicas, puede ser servidor de aplicaciones, que hay un servicio especial que se llama Internet Information Servers, puede ser servidor de base de datos con SQL Server, ¿ya? Puede ser servidor de seguridad en una red, ¿cierto? Con algunas políticas como el ISA Server, que es un cortafuegos que tiene. Entonces, son roles. Pero en el trabajo que estoy, tenemos data center que está aquí en Curicó y en las sucursales tenemos generalmente uno o dos servidores nomás que hacen todo lo pega. Claro, claro. Como DNS. Además, servicios DNS, ¿cierto?, que lo comentamos, y el principal de todos es el Active Directory. O sea, nosotros podemos mencionar que un servidor puede cumplir distintos roles, y los roles son la funcionalidad, para qué fue preparado. Pero el principal de todos es Active Directory, o sea, la cúspide de todos los servidores. Yo en una organización puedo tener diversos servidores, que se llama granja servidores, ¿cierto?, que cumplen roles, pero el principal va a ser el que contenga el servicio llamado Active Directory. ¿Y qué maneja el Active Directory? Las cuentas, permisos y objetos en una red. Eso es como el top de top. Por lo tanto, si debo implementar un servidor que va a cumplir el rol de Active Directory, tiene que ser el mejor servidor que tenga, ¿cierto? Con respecto a hardware y con respecto a la seguridad que lo contenga, seguridad física. Y eso lo vamos a dar cuenta cuando nosotros vamos a ver el servidor al lado después. Cuáles son las características del hardware que debe tener, cómo debe armarse técnicamente y qué debo añadirle, como UPS, ¿cierto?, enlaces de fibra óptica, etc. Varias condiciones que deben cumplir. ¿Ya? Entonces los roles para nosotros son la funcionalidad que va a tener un servidor. Es importante que cuando estemos armando servidores cumplan solamente un rol a la vez. ¿Ya? O sea, servidor DNS, DNS. Servidor de archivos, servidor de archivos. Servidor de Active Directory, servidor de Active Directory. ¿Ya? Hay roles que son más básicos que otros. Si no tenemos los recursos necesarios y tenemos que tener un servidor para que cumpla varias tareas, yo las puedo mezclar. Yo puedo tener un servidor que es de aplicaciones y a la vez de base de datos. Puedo tener las dos cosas.
Puedo tener un servidor que es servidor de archivos y también es servidor de HCP. Lo puedo tener. Pero el único rol de un servidor que tiene que estar solo para eso es el servidor Active Directory con DNS. O sea, esas dos cosas. ¿Por qué? Porque esa es la función principal en la red. Si él falla, todos los demás servicios asociados fallan. Y eso lo vimos con el ejemplo Packet Tracer en la clase anterior. Que por el DNS pasaba todo. Falla el DNS, no está disponible, pierdo cuentas de correo, cuentas de usuario, de HCP, todo lo que convenga en una red. ¿Ya? Con respecto al hardware que tenemos que seleccionar, jóvenes, para poder hacer una implementación, el hardware tiene que ser de acuerdo también a la versión del sistema operativo que vamos a utilizar. Nos da lo mismo, oye, voy a instalar la versión de 2008 Server Standard Edition, no es lo mismo que la Data Center ni la Enterprise. Los requisitos son diferentes totalmente, ¿ya? Una versión, por ejemplo, básica de servidor Windows, por ejemplo, como requisito mínimo, necesita un servidor con un procesador Xeon. Un procesador Xeon y 2 GB de RAM. Es el mínimo, ¿ya? Luego viene la versión, por ejemplo, Enterprise, que ya no me pide un procesador, me pide 2 procesadores físicos, no hablamos de núcleo, procesadores físicos en una placa, me pide como mínimo 16 GB de RAM, ¿cierto? Y una cantidad de discos duros, ¿cierto? Que se llama un RAID. ¿Ya? Pueden ser 2, 4, 6, 8, 16 o hasta 32 discos duros. Y la versión Data Center, que es la más extensa o la más grande, ¿cierto? Esa me va a pedir ya fácilmente 4 procesadores físicos instalados, me va a pedir 64 GB de RAM, me va a pedir 8 GB de disco duro, o sea, perdón, 8 discos duros de 1 tera cada uno. Entonces ya armamos de una máquina gigante. Y los costos de licencia también son diferentes, ¿cierto? No valen lo mismo. Nosotros ¿Son rackeables generalmente? son rackeables, tiene que ser rackeable un servidor, no puede estar en cualquier lugar, ¿ya? Por lo tanto el hardware es súper específico. Rackeable, ¿cierto? Se ingresan módulos que tienen un ancho de 9 pulgadas que es el estándar de cualquier rack de equipo, y además de ello debe estar energizado de forma distinta con un UPS, ¿ya? Energizado con UPS, debe estar con varios discos duros. Los discos duros también son de tecnología diferente, no son discos duros ni SATA ni tampoco tecnología IDE, son tecnología SCSI, que también la vamos a comentar cuando vamos a ver el servidor un rato más, comparar todo lo que estamos comentando, qué debe tener en la realidad un equipo, ¿ya? Como que puede ver ahí a... Claro, como que fuimos a ver esa vez. Ahora lo vamos a ver también aquí al lado, en ese equipo. ¿Qué características debe tener para que cumpla estas funcionalidades? ¿Ya? Entonces, no es lo mismo, ¿cierto? No es un PC, características distintas, 4 tarjetas de red debe tener como mínimo. ¿Ya? La tecnología de cómo se conectan internamente los discos duros son por tecnología Fiber Channel, que en vez de utilizar cables SATA o cables de cobre es fibra. Se conectan con fibra para lograr la mayor velocidad posible. El enfriamiento, otro tema. Sí. No puede estar a una temperatura ambiente. ¿Ya? No podemos tener un servidor en un lugar donde existan 30 grados, ¿cierto? Ambientales. Tiene que haber por lo menos 17 grados a 21 en el lugar para que existan las condiciones necesarias y un buen funcionamiento del hardware. ¿Ya? Recuerden que siempre dentro de un equipo hay 10 grados más, a 20 grados más de temperatura. ¿Ya? Y la tolerancia máxima puede ser hasta 50 grados Celsius. Más de 50 grados Celsius se activan los termostatos, que son los chips que tiene internamente la placa, y inmediatamente lo que va a hacer es bajar las revoluciones de funcionamiento de los ventiladores internos y bloquear, ¿cierto?, la tarea que esté haciendo en ese momento. Entonces es importante considerar. Bueno, más detalles lo vamos a ver un rato más cuando estemos en vivo, en terreno, trabajando con el servidor. 4 temas que deben considerar ustedes, que las mencionamos. Para el servidor, considerar qué procesador va a utilizar. Ya no me sirve un procesador de tecnología PC, no son así, son tecnología Xeon, ¿ya? Son procesadores dedicados para esa funcionalidad. ¿Qué diferencia tiene un procesador de servidor, en este caso la línea Xeon de Intel, con un procesador de PC? Que un procesador de PC trabaja con núcleos, ¿cierto?, que simula trabajar procesos virtuales dentro de un mismo procesador físico. En cambio, jóvenes, el procesador de un servidor no tiene núcleos, sino que habla de un procesador único, ¿ya? La diferencia que en la potencia de cálculo de un procesador de servidor equivale a 16 procesadores i7. 16 i7, ¿ya? Lo que les dije el otro día. Segundo tema, la memoria. Los módulos de memoria
¿cierto? Si bien hoy día hay un estándar que estamos trabajando con DDR3, ¿cierto? O DDR4, es la cantidad de módulos que debe soportar. Generalmente los módulos de memoria para procesador no pueden ser módulos convencionales como los que usamos en un PC, ¿cierto? Esto tiene que tener un sistema de enfriamiento, ¿ya? Porque el sobrecalentamiento de la placa es superior al sobrecalentamiento que puede tener una placa de un computador. Con respecto al storage, al almacenamiento, los discos duros también son de distintas categorías y en este caso utiliza discos que trabajan en conjunto, varios, ¿cierto? En forma par y se llama un RAID, un arreglo de discos, ¿ya? Y estos son de tecnología SCSI. Y con respecto a las tarjetas de red, tiene más de una. Un servidor trabaja con 4 tarjetas de red, en las cuales también trabajan en conjunto y hacen una sumatoria de ancho de banda de velocidad. ¿Ya? Por eso es importante. Es decir, si tengo 4 tarjetas de 1 giga, yo voy a tener un ancho de banda de 4 gigas, 4 gigas en total. ¿Ya? Esas son las diferencias que tiene que tener un servidor. ¿Para qué se hace eso? Para evitar los cuellos de botella. ¿Ya? Cuello de botella, por eso explica. Un bottleneck. ¿Ya? 4 tarjetas como si trabajasen como una sola, ¿cierto? Muy similar a lo que nosotros estábamos viendo en redes, que era el Ether Channel. Aquí también se aplica a los servidores. ¿Ya? De hecho, cuando desarmemos uno, vamos a ver las 4 tarjetas, cómo trabajan, y se ven como si fueran una sola. Ya. Procesador, está de más decir que la tecnología hoy día estándar es 64 bits para trabajar, y son de la línea Xeon, ¿sí? Hoy día es difícil ver procesadores de 32 bits para servidores, y si bien se nos presenta el caso, están disponibles las versiones de sistema operativo server para 32 bits. También están, ¿ya? La RAM, recuerde que son RAM DDR3 o DDR4, pero que tienen sistema de enfriamiento, disipadores, ¿ya? Porque el calor que se produce por la cantidad de proceso matemático o de transferencia de datos es mucho mayor a una placa convencional, ¿ya? O sea, también tenemos que tener memorias especiales. Una memoria DDR3 de 4 GB, ¿cuánto está en el mercado, aprox? De 4 GB DDR3. Lo encuentran a 20 y tanto, ¿cierto? 20.000 pesos. Una DDR3 para servidor con sistema de enfriamiento está costando cerca de los 100.000 pesos. Un disco duro, ¿cuánto está de 1 tera SATA? 50. De 1 tera SATA y de 7.200 revoluciones. Más o menos presentable. ¿Cuánto está? 45 o 50.000 pesos. Un disco de 1 tera es casi para servidor, ¿cierto? Está costando cerca de los 300.000 pesos. ¿Ya? Un procesador i7, ¿cierto? Para un PC, ¿a cuánto está en el mercado? 500, 600. 400, 500.000 pesos, ¿cierto? Como máximo, de última generación, un poco menos yo diría, Sí. ¿ya? Entre 300 el rango y 400. Un procesador Xeon de servidor vale 2 millones de pesos. 2 millones. Entonces, es diferente, ¿no? Muy diferente el costo por las funcionalidades que tienen. Por lo tanto, yo nunca voy a poder hacer trabajar el hardware de un servidor en instalarlo en un PC. No puedo tomar una RAM de servidor y ponerla en un PC. Imposible, ¿ya? Y al revés tampoco, ¿cierto? No puedo tomar un procesador de PC y ponerlo en una placa de servidor. Lo único que podría funcionar como periférico sería un teclado, ¿cierto? El monitor, ¿cierto? El mouse. Pero el resto todo es diferente, ¿ya? Eso es para que lo vamos considerando. ¿Ya? Esto, el storage o los discos duros, recuerden que trabajan en conjunto, trabajan, ¿cierto?, en forma agrupada, y también yo puedo crear un agrupamiento de discos duros para implementar lo que se llama una red NAS, ¿cierto? Un Network Storage, ¿ya? Grupos de discos duros de un servidor que solamente sean para almacenamiento, ¿ya? ¿Una nube? Una nube, claro, pero física. Sí. Tengo dos tipos de funcionalidades de los discos, los puedo hacer un NAS o un SAN, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de un NAS o un SAN entre los dos? Es que el SAN están alojados en el servidor, son los propios discos del servidor en los cuales lo hago trabajar en conjunto y hago una nube pero dentro de un servidor. Y el NAS significa que yo tengo un equipo que no es un servidor en realidad, al cual se le conecta un disco duro y trabaja como un disco de red. Que son equipos dedicados para eso. Se les pone una dirección IP, ¿cierto? Y trabajan en la red. Entonces, en el NAS son discos que trabajan con un dispositivo externo, y en el SAN son los discos que están dentro del servidor. Entonces, por eso se llaman las diferentes alternativas que tenemos, que podemos crear. Ambas pueden hacer una nube,
En ambos se puede crear una nube de discos duros. Con respecto a la conexión de red, recuerden que lo mínimo que debe tener un servidor son tarjetas de 100 o 1 giga de velocidad. Ya, en velocidades. 100 megas o 1 giga. Y además de ello, las tarjetas de los servidores tienen una funcionalidad extra. Una funcionalidad extra que se llama Wake on LAN. Sí, o sea, no solamente me basta que un servidor tenga 4 tarjetas de red, eso es lo básico. Una placa de un servidor trae 4 tarjetas de red integradas. Ya. Las 4 tarjetas pueden ser entre 100 megas y 1 giga. Perfecto. Pero además de ello, tienen tecnología Wake on LAN. ¿Para qué la tecnología Wake on LAN? Es porque el servidor, si yo estoy lejos a él, lo puedo encender remotamente por un comando de red. Se apagó el servidor, ¿cierto? Y no existe nadie en el data center que lo pueda encender porque no tiene la configuración necesaria para que se levante nuevamente. Yo puedo mandar un comando que manda una secuencia de voltaje por un cable de red categoría 6 y lo que hago es mandar el comando on o off. O sea, yo puedo apagar por la red del servidor o también lo puedo encender por la red. Por 2 hilos de un cable de cobre categoría 6. ¿Eso se puede en solo los servidores? Solamente las tarjetas que tenga tecnología Wake on LAN. Wake on LAN, recuerda eso. Si es Wake on LAN, las siglas WALL, ¿cierto? Wake on LAN, yo puedo mandar el comando y lo enciendo. Hay algunas computadoras, creo que este modelo joven, este modelo específicamente lo permite hacer. Hay que revisar la BIOS. Hay que revisar en la BIOS. Si dice Wake on LAN la tarjeta, yo también puedo hacer lo mismo. ¿Ya? ¿Para qué? Wake on LAN encendido en la red. Por lo tanto, yo también podría prepararme como administrador de red, tener un laboratorio completo y mandar el comando y encender todos los equipos de una. Y no tener que estar yo encendiéndolos manualmente. Si alguien es más astuto y administra la red, puede aprovechar esa funcionalidad, ¿cierto? Ahí Matías tiene tarea para la casa. Active Wake on LAN, haga, ¿cierto?, los comandos necesarios y desde allá de la oficina podría encender el laboratorio remotamente. Lo enciende todo y los puede apagar todos. Y eso evita cierto costo energético. De repente, cuando se va en el día sábado, apaga todos los PCs de una o lo enciende de una. ¿Ya? La placa madre, ¿cierto? La placa madre define el factor de forma o cómo se va a instalar en una placa, en un gabinete de un servidor y nunca va a ser igual que un PC, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la placa madre de un servidor debe soportar por lo menos 2 o 4 procesadores físicos. Debe soportar, por ejemplo, fácilmente 16 o 32 módulos de memoria RAM. Debe soportar más de una fuente de poder. ¿Ya? Se llaman fuentes de poder redundantes. Y cada una tiene un consumo bastante alto. Una fuente de poder de un servidor, para que se hagan la idea, consume aproximadamente 1000 watts. Y 1000 watts es casi el consumo que tiene un hervidor eléctrico, ¿cierto? Un hervidor eléctrico, una aspiradora, está gastando 1000 watts por hora y es el consumo que hace un servidor. Por eso a fin de mes una cuenta de luz de un data center es bastante elevada, ¿cierto? Un servidor encendido con estas características que estamos mencionando nosotros fácilmente podría gastar 200.000 pesos mensuales en pura luz, ¿ya? Pura corriente. Y eso no hay que considerar el enfriamiento, el aire acondicionado, ni nada de ello. Solamente el servidor trabajando, ¿ya? 2 fuentes de poder, las dos trabajan al mismo tiempo. Por ejemplo, si las dos son de 1000 watts, tengo 2000 watts de consumo eléctrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque una está preparada en caso de que la otra falla, sigue alimentando, energizando. ¿Ya? Aquí tenemos una placa madre, ¿cierto?, de PC, una placa madre de servidores, en estricto rigor tiene cosas muy similares, pero si lo vamos a detalle va a ser distinta, es más grande y soporta más componentes, ¿ya? Pero igual soporta discos duros, fuentes de poder, procesadores, módulos expansores, ¿ya? La diferencia es que estos van a ser en cantidades más grandes, ¿ya? No vamos a hablar de 4 slots para memorias RAM, sino que vamos a hablar fácilmente para 32 memorias RAM, ¿ya? ¿Cierto? La BIOS, bueno, también tiene una BIOS, igual que un sistema de placas de PC, y también se configuran los parámetros necesarios para mantener la hora y el hardware que tiene instalado, ¿ya? Entonces, en eso también es muy similar. Con respecto, ¿cierto?, al gabinete y las fuentes de poder, ahí cambia, ¿cierto? El gabinete que está hecho para ser raqueable, por lo tanto tiene un ancho de 9 pulgadas, ¿cierto? Y tiene, ¿cierto?, la posibilidad de tener aletas para poder ser atornillado a un rack. Y también el peso y tamaño es distinto. Hay un servidor puede llegar a pesar, por ejemplo, 50 kilogramos, ¿cierto? Todo el chasis completo. Entonces no es tan fácil como instalarlo de una sola persona.
Tienen que ser entre 2 personas tomarlo y poner a pernarlo. Entonces requiere un peso adicional. ¿Ya? No se maten, no traten de instalar un servidor solos, ¿cierto? A mano, sacarlo de la caja y poder levantarlo y ponerlo. Es difícil, entre 2 personas hay que hacerlo. ¿Ya? Y también debe tener sistemas de enfriamiento especial. ¿Ya? ¿Cuántos ventiladores tiene técnicamente un PC? 2, 3 generalmente. A ver, un ventilador la fuente de poder, ¿cierto? En un PC. Segundo ventilador se considera el disipador. Y un tercer ventilador que uno pudiese poner para enfriar el gabinete. 3. Ya. Por lo tanto, en un servidor la cantidad de ventiladores cambia. Tiene un ventilador por procesador. ¿Ya? Tiene un ventilador por fuente de poder. Ya podríamos hablar, por ejemplo, 2 procesadores y 2 fuentes de poder. Ya tendríamos 4 ventiladores. Y tiene ventiladores para la RAM, ventiladores para la placa y ventiladores, ¿cierto?, para la BIOS. Por lo tanto, un servidor en la realidad podría tener fácilmente 8 hasta 10 ventiladores adentro. Y eso genera un ruido y un consumo eléctrico. ¿Ya? Por eso en los lugares donde hay data center el ruido ambiental es bastante alto. Para los que fuimos esa vez, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo sonaba? Demasiado. Y el consumo eléctrico, aproximadamente 200.000 pesos en electricidad gasta un servidor. Recuerden que son fuentes, en un mensual. Son fuentes de poder de 1000 watts, ¿cierto? Entre 700 y 1000 watts cada una y tiene 2 fuentes, porque tiene fuentes redundantes. Entonces la cuenta a fin de mes es alta. ¿Ya? Exacto. Con respecto a los puertos periféricos convencionales, son los mismos que un PC. Tiene puerto USB, ¿cierto? Para conectar periféricos para configurar en primera instancia, teclado, mouse, puerto VGA o HDMI para conectar un monitor. Eso sigue siendo igual. ¿Ya? Igual que un PC convencional. Jóvenes, ¿cuál es la ventaja de tener un servidor de tantas características, tantas capacidades técnicas para trabajar hoy día en lo que es la virtualización? ¿Cierto? Hacer un servidor virtual que haga varias máquinas virtuales dentro de sí. ¿Ya? La gran diferencia cuando uno virtualiza en servidores, a diferencia de virtualizar en PC, que nosotros cuando trabajamos la virtualización en PC utilizamos programas, ¿cierto? VirtualBox, por ejemplo, es un programa de virtualización. Eso significa que yo en mi PC instalo VirtualBox y dentro de él hago máquinas virtuales, que va a ser lo que vamos a trabajar nosotros el rato más en la clase. Pero en los servidores se hace virtualización física. ¿Cuál es la diferencia de la virtualización física? Que lo que está siendo virtualizado no se hace con un software, sino que son sistemas operativos que están dentro del servidor. ¿Ya? Son independientes. Por ejemplo, ¿qué pasa? Usted, Pablo, tiene su PC, su notebook, tiene VirtualBox y tiene máquinas virtuales corriendo, ¿cierto? Servidores. Tú apagas tu PC, las máquinas virtuales se apagan, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con la máquina virtual si tú quieres encenderla? ¿Qué debo hacer? Primero, encender el PC. Sí. Si no el PC no está encendido, la máquina virtual no está encendida. ¿Ya? Esa es la desventaja de la virtualización por software, como lo hacemos nosotros. En los servidores, si yo hago una máquina virtual, esa máquina virtual se enciende independientemente que el servidor esté apagado. O sea, la virtualización ahí manda al hardware. ¿Cómo se manipularía esa virtualización estando el server apagado? Porque manda el comando wake clan, ¿te acuerdas? Yo mando el encendido por la red. Ah. Por ejemplo, tengo un servidor y puedo tener, por ejemplo, para que se hagan la idea del rendimiento, en un PC yo puedo virtualizar 3 o 4 sistemas operativos y nada más, ¿cierto? Porque no me alcanza la RAM. Y de hecho, cuando hagamos el taller se van a dar cuenta que levantemos 2 Windows Server y ahí por ahí el PC va a andar medio crítico. En un servidor podrían tener 200 máquinas virtuales corriendo. ¿Ya? 200 máquinas virtuales y esa máquina podría ser de clientes que me arriendan máquinas virtuales y yo les podría prestar ese servicio. Y si el cliente quiere, apaga su máquina virtual y le afecta al resto de las máquinas, no, po. No. Y si ese cliente quiere encenderla, la enciende por la red, aunque el servidor esté apagado, él enciende su máquina y él enciende sus componentes electrónicos. Porque lo que hace es compartir hardware. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Esa virtualización se llama virtualización por hardware. ¿Ya? Métanse en la virtualización por hardware a trabajar, jóvenes. Les aseguro que tienen harto campo laboral y lo primero que le pueden preguntar a ustedes cuando estén ya trabajando, ¿saben virtualizar? Sí, pero ¿cómo? ¿Por software o por hardware? Por software todos lo saben hacer, pero por hardware no son muchos. ¿Ya? Y pueden tener pega en un data center, seguro. Acuérdense de ese tipo, virtualizar por hardware. Y nosotros vamos a ver algunas cosas de cómo se hace. ¿Ya? Y de ahí en adelante ustedes, ¿cierto? Ya aprendemos a caminar y ustedes después aprenden a correr, ¿por cierto? Perfecto. Usted no puede echar pájaro. Ya, después me llaman y yo le hago una asesoría, una UTM. ¿Ya?
vamos adelantando algunas cositas. Escribe Ya. uno de Chicos, con respecto ya, entrando en terreno, ¿cierto? Ya, estamos grabando la clase, ¿cierto? Para que la tengan de ustedes de respaldo. Esta APPT también se la voy a pasar. Nosotros nos vamos a entrar ahora en qué sistema operativos? Windows Server, que son sistemas NOS. ¿Qué es un NOS, Francisco? ¿Qué era un NOS? ¿Por qué le llamamos NOS? porque el Network Operating System. Perfecto. Sí, claro, Network Operative Server. Sistema operativo de red. Perfecto. Ya, las primeras versiones de los servidores Microsoft nacieron en el año 93 y se llamaban Windows NT. La NT se refiere a algo, se llamaba Network Group, ¿cierto? O grupo de trabajo, porque fueron los primeros servidores que permitían prestar servicio en una red. ¿Ya? Luego empezó a evolucionar, apareció la versión de Windows 2000 Server, luego apareció Windows Server 2003, eso fue el año 2001, ¿ya? Luego apareció la versión R2. Cuando ustedes encuentren unas versiones que se llamen R2 de los servidores, que lo van a ver mucho, significa que son una versión con las actualizaciones, una release, ¿ya? Por ejemplo, yo me puedo encontrar Windows 2008 y la versión Windows 2008 R2. Me puedo encontrar Windows Server 2012 y también R2. ¿Cuál es la diferencia también específicamente de una versión con una que sea R2? Es que la versión normal yo la puedo transformar a una R2. ¿Pero eso qué significa? Que debo meterme a Windows Day y bajar los Service Pack. Yo le bajo las actualizaciones. En cambio, cuando una versión dice que es R2, ya viene con la actualización lista. Viene con los Service Pack y los frameworks necesarios. ¿Ya? ¿Qué es lo ideal que ustedes siempre trabajen con las versiones R2? ¿Ya? Eso me ahorra descarga en la red. Significa que viene con actualizaciones y comprobada que funcionen. A veces cuando uno baja actualizaciones puede tener problemas, ¿cierto? Porque hay incompatibilidad de futuro. ¿Ya? Así que hay que tener precaución. Yo les recomiendo ahí que se opten por las versiones R2 porque esas son comprobadas que funcionan en forma correcta. ¿Ya? 2012 Server también es una versión de servidor y se lanza, jóvenes, se lanzó el año pasado la versión 2016 Server. ¿Ya? Esta es versión beta y debería ser en forma estable a contar de este año. ¿Qué pasa como salió la versión 2016 Server? ¿Qué va a pasar con 2008 Server? Va a quedar obsoleto y 2012 va a ser la versión estable. En este momento 2008 es la versión estable y 2003 ¿qué pasó? Se descontinuó. Siempre se descontinúan dos versiones inferiores. ¿Ya? Para que lo recuerden. Así como nosotros podemos hablar que existían versiones en el tiempo, cada una tiene una subversión. ¿Ya? Por eso existen las versiones estándar, las versiones Enterprise y las versiones Data Center. Las más grandes de todas siempre son las Data Center. ¿Ya? Las data centers son mega máquinas y me pide una cantidad de recursos, ¿cierto? Que sale más caro que tener polola, ¿cierto? ¿Ya? La versión estándar es la versión más básica y en la cual yo puedo implementar servicios. Pregunta, hay una pregunta chicos. Por ejemplo, Francisco, tengo la versión Standard Edition, R2, ¿ya? Y la implementamos en la empresa, ¿cierto? Y compramos un servidor adecuado para hacer correr ese servidor y a usted le piden implementar un servidor web en ella, ¿cierto? Internet Information Server. Y la pregunta es, ¿el servidor Data Center podrá también ser servidor web? ¿O se pueden hacer algunos roles en algunos? Pregunta más específico. Por ejemplo, tengo el servidor Data Center. En la versión Data Center solamente podré ser servidor de HCP y la versión estándar no lo puede ser. ¿Qué se imaginan ustedes? Que la estándar, yo creo que también debería poder ser. Bien sencillo, jóvenes, cuando le hagan esta pregunta en un trabajo. En todas las versiones se puede hacer lo mismo. O sea, yo tengo la estándar, la Enterprise. La diferencia es la cantidad de usuarios que puede. Muy bien, pues muy bien. Yo puedo hacer un servidor de HCP en una, se ganó el sticker de Microsoft. Recuérdenme para entregárselo después. El sticker. Tengo unos premios por ahí para las preguntas, ¿ya? La estándar puede ser un servidor de HCP, la Enterprise también y la Data Center también. Todas pueden hacer todo. La diferencia está en la cantidad de usuarios que puede soportar. Por eso en la empresa siempre asegúrense primero cuántos usuarios van a usar el servidor y qué rol va a cumplir. Y de acuerdo a eso yo invierto plata. Porque no va a estar comprando un servidor que le va a costar muchos millones de pesos por una función súper pequeña, ¿cierto? O al revés, invierte un servidor económico para funciones críticas en la empresa. O sea, el servidor más bajo, más crítico, lo hago DNS y me gasté 300.000 pesos. Y por un servidor de correo me gasté 4 millones, siendo que el de DNS es más importante que el de correo. ¿Ya? Por eso tienen que ver con qué versión van a trabajar. ¿Ya? Ellos explican
la presentación que todos pueden tener los mismos roles. La diferencia está en la cantidad de usuarios que pueden soportar. Y eso infiere en el precio de la licencia, ¿cierto? Entre más alto es el nivel de servidor, más cara la licencia. ¿Ya? Otro ítem, jóvenes, que aquí hay que considerarlo. Miren, dice que las versiones hoy día de servidores Microsoft se pueden instalar en versión full o en versión core. ¿Qué tiene diferente una con la otra? Una con la otra. Si yo instalo la versión full, por ejemplo, de Windows Server 2008 estándar, significa que la voy a instalar con interfaz gráfica. Va a tener una GUI, una interfaz gráfica de usuario. Si yo lo instalo en versión core, significa que se va a instalar en CLI, en línea de comando. ¿Ya? Me da la opción. Eso no se podía hacer en Windows Server antes. En 2003 Server hacia abajo, Windows Server 2003, Windows Server 2000 o NT, solamente eran con interfaz gráfica. Hoy día se puede hacer con interfaz gráfica o sin interfaz gráfica. ¿Ya? ¿Por qué Microsoft lo hizo pensando en ese enfoque? Por ejemplo, hacer la versión full con interfaz gráfica o una versión core, para acercar al mundo Linux, ¿cierto? O sea, si yo soy un administrador de sistemas Linux y me toca trabajar con sistemas Microsoft, y yo estoy acostumbrado a trabajar con línea de comando, lo instalo con línea de comando para que se me sea fácil, ¿cierto? ¿Ya? O lo mismo, si soy una persona que siempre ha trabajado con interfaz gráfica, Linux también está trabajando hoy día con interfaz gráfica, para mezclar los ambos mundos, ¿ya? Por eso da la opción de hacerlo con versión full, que es con GUI, y con versión core, que es con CLI. ¿Sí? Interfaz de línea de comando o interfaz gráfica de usuario. ¿Ya? Ejemplo de la versión, fíjense, la versión R2 estándar, ¿qué es lo que pide? Ahí están las características mínimas de una versión R2. Un procesador, ¿cierto?, de 1,4 GHz, Xeon, ¿ya? Y ahí está la cantidad de procesadores que pide cada versión. Miren cuántos pide. O cuánto soporta, en realidad. No cuánto pide, cuánto soporta. La versión estándar, ¿cuánto soporta? ¿Cuántos procesadores físicos? Dice físicos. 1 a 4. ¿Cierto? La Enterprise, 8. Y la Data Center, 64. ¿Pero qué? ¿Estamos hablando de núcleos o procesadores? Son procesadores. Imagínense una máquina con 64 procesadores para que juegue Minecraft. ¿Ya? O sea, vean las diferencias. ¿Cuánto soporta en RAM? Por ejemplo, dice que la mínima son 512 en una versión estándar. Y la máxima, la que dice Data Center, ¿cuánto soporta? 2 teras. 2 teras de RAM. ¿Es poco o harto? Harto, ¿cierto? ¿Ya? En disco duro, ¿cierto? Son casi similares. En pantalla son casi iguales. Pero la diferencia está en los procesadores que soporta, físicos. Ahí no hablamos de virtuales, no hablamos de núcleos, son procesadores. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo meto 64 procesadores en una placa? ¿Ya? Lo que hace ahí es trabajar con clúster. ¿Y qué es un clúster? Tener varios servidores que trabajen como si fueran uno solo. Es decir, para instalar la versión Data Center yo no necesito un puro servidor físico instalado en el rack. Quizás son varios que trabajan como si fueran uno solo. ¿Ya? Así que eso recuerden. O sea, cuando yo veo un servidor instalado en versión Data Center, veo un rack de servidores. ¿Ya? ¿Le va quedando más claro? ¿Sí? Perfecto. Una instalación en limpio, ¿qué es lo que se refiere? Que una instalación que la hago desde cero con discos nuevos. Siempre un servidor, hágalo con equipos y discos nuevos. Ya, traten de no usar discos reciclados. Recuerden que los discos, entre más formatos les damos, ¿qué pasa con los discos duros? Va perdiendo espacio disponible. A pesar que yo lo formateo, cada vez el espacio es más reducido, ¿cierto? Tiene un desgaste natural. Ya, entonces una instalación clean se refiere a una instalación limpia. Perfecto. ¿Ya? Pregunta, ¿yo puedo pasar de versión a hacer un upgrade? Por ejemplo, Francisco en su empresa o en el colegio donde esté trabajando están con Data Center y la empresa empezó a crecer y ahora necesito la versión Enterprise. ¿Yo puedo pasar la versión a Enterprise sin perder nada? Sí, con licencia, ¿no? Solamente cambio la licencia y siempre cuando el hardware lo soporte, ¿cierto? Yo puedo seguir trabajando, jóvenes, sin hacer ningún cambio extra, sino que me actualizo de versión. Nada más que ello. Es comprar el código de licencia. ¿Ya? Y ahí yo activo más lenguajes, por ejemplo, o funcionalidades extra. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer también para tener eventualmente un servidor respaldado? Se puede hacer una clonación. ¿Qué es hacer una clonación de disco? ¿Cierto? ¿Qué en VirtualBox se puede hacer? Es tomar una máquina virtual en VirtualBox y hacer una clonación de la misma.
¿Qué hay que tener precaución? Que recuerden que los servidores en la placa tienen un dispositivo que tiene un número único, que es la dirección MAC de la tarjeta de red. Hay que tener precaución con eso, porque si yo clono una máquina, ¿qué va a pasar en la red? Van a tener la misma dirección MAC la tarjeta, hay que cambiar la MAC. ¿Qué otra cosa debería cambiar de una máquina cuando la clono? La IP. ¿Qué más? Son 3 cosas que tenemos que cambiar. El nombre, ¿cierto? Porque si yo clono 2 máquinas, voy a tener los mismos nombres, las mismas IP y las mismas direcciones MAC. ¿Estamos? Ya. Hay una funcionalidad que aquí a Matías le puede servir como proyecto de título cuando esté en su proyecto de red, ¿cierto? ¿Seguro? ¿Conoce la tecnología SysPrep? SysPrep, se la presento. ¿Qué es lo que hace SysPrep? Por ejemplo, otro ejemplo, Francisco, está en La Vega, está administrando una red de un colegio, ¿ya? Y a usted le dice, ¿sabe qué? Para el lunes tiene que tener instalado 100 computadores con Windows 7. Y son los 100 computadores iguales. ¿Para qué clonar? ¿Para qué clonar? Porque si lo clona tiene que estar usted ahí, ¿cierto? Ya, po. Y si no estuviese ahí, ¿cómo lo haríamos? ¿Estamos hablando de físico o de ¿Un servidor? No, real. SysPrep es la tecnología en la cual se hace lo siguiente. Creamos una imagen de un equipo, con todo lo que debe tener el equipo, configurado con todos los software, todos los parámetros, ¿ya? Y en el servidor Windows habilito el rol SysPrep. Y SysPrep lo que hace es tomar esa imagen y después usted llega el día viernes, dice, ¿sabe qué? Son las 6 de la tarde, me voy para la casa y los equipos le activan la tecnología, una tecnología que tienen las tarjetas de red que se llama la PXE, ¿cierto? Pre-Executed Environment. ¿Qué es lo que hace la tecnología PXE? ¿Cierto? Hace que su equipo se empiece a instalar desde la red. En el servidor, usted instala este rol, comparte la imagen y lo único que hace en la BIOS de los PC, le activa la tecnología PXE. ¿Con la que está hecho acá? En los computadores. Algo similar. Usted se preocupa de eso nomás. PXE. ¿Ya? Se va. ¿Y qué es lo que hace? El servidor empieza a levantar cada uno de los PC. Les manda el comando de inicio. Los levanta y le empieza a instalar el sistema operativo. Solo por la red. Y los configura. Termina la instalación, ¿cierto? Y los deja listos con su nombre, con su IP y con todos los parámetros personalizados para cada uno. Es decir, yo creo este proceso. Imagínate como que en Packet Tracer yo simulo la red con todos los nombres de los equipos, todo el IP, y esto lo programo en SysPrep, ¿cierto? Y me voy. Llega el día lunes y los 100 PC están tiki-taka funcionando, con todo. Es diferente a clonar, porque clonar significa que hago una copia y después lo voy haciendo uno por uno y después debo ir cambiando la IP, ir cambiando los nombres uno por uno. Igual es pega. Esto es automatizar el proceso. Acuérdate de esto, SysPrep, ¿ya? Prepara toda en una red, en el servidor, anótenlo, recuérdenlo, como yo hago una instalación desatendida de muchos equipos automáticamente. No hay límite, pueden ser 100, 50, 30 equipos. ¿Ya? Se va el día viernes, tranquilo a las 6 de la tarde, llega el lunes en la mañana a las 8:30 y están todos los equipos instalados. ¿Se puede monitorear remotamente cómo va el proceso? También. Yo me conecto al servidor, monitoreo el servidor y me dice cuáles van instalados, cuáles están ok, cuáles están listos. Y le va dando un IP, le va dando un nombre a cada uno, los deja listos. Te olvidas de la clonación. Bueno, ¿no? La pregunta es, pero ¿qué pasa si tengo 2 laboratorios y me piden en la empresa que un laboratorio sea con Windows 10 y el otro con Windows 7? Hago 2 grupos de SysPrep en el servidor. Entonces, al laboratorio 1 le hace la instalación de todos con Windows 7. Al laboratorio 2, todos con Windows 10. Incluso puedo hacer plantillas de laboratorios. Por ejemplo, porque en un colegio pueden usar software distinto, ¿cierto? No todos los laboratorios trabajan con los mismos programas. Por ejemplo, un colegio de técnico profesional pueden decir, el laboratorio 1 tiene que tener programas de mecánica, el laboratorio 2, programas de diseño, el laboratorio 3, programas de contabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo plantillas en el SysPrep preparado para el laboratorio. Fácil, ¿o no? Lo único que debes saber tú, que debe tener tu equipo, es que la tarjeta de red en la BIOS soporte la tecnología PXE. PXE, que significa Pro Execute Environment. ¿Y eso qué es lo que hace? Que yo puedo bootear desde la red. Me pueden instalar un sistema operativo desde la red. Y además de ello, Wacom LAN, para hacer el qué cosa? El encendido remoto. Y con eso
Me voy. Puedo dejar los PC apagados el día viernes a las 7 de la tarde y el servidor se encarga de levantarlos todos uno por uno y le empieza a mandar la imagen correspondiente y el sistema operativo correspondiente y la configuración correspondiente. Ya. Termina de instalarlo, ¿qué hace después? Lo apaga. Llego el día lunes, me ahorré la pega. ¿Cierto? Bueno, no, acuérdense, SysPrep, para los que les toque trabajar en laboratorios o redes de este tipo. ¿Ya? Es una función que tiene Windows Server. Eso se llama, ¿qué cosa? Una instalación desatendida. United Installation. ¿Ya? Instalación desatendida. Significa que yo preparo todo esto y él se encarga de instalarle a los demás clientes la red. ¿Ya? Imagínense si fuera más astuto Matías, hiciera esto acá. Los 3 laboratorios, 3 plantillas. ¿Qué haría él? Llega el día viernes y lo instala solo. ¿Ven? Instalación desatendida hecha con SysPrep. Es una herramienta que tiene Windows Server desde 2008, 2012 y 2016 y no tienen que instalar ningún programa de tercero para hacerlo. ¿Cómo se llama ese rol? Ahí está, pues, SysPrep. Pero exactamente es que no me acuerdo haberlo visto. Todos los roles que salen, igual son un montón de roles. SysPrep, claro, está dentro. Las características. SysPrep. Aplíquenlo ahí, po, y hágase plantillas de instalación para distintos laboratorios. Por ejemplo, este laboratorio usa programas distintos al otro y al otro, ¿cierto? Creas 3 plantillas de SysPrep en cada uno y lo único que te preocupas tú de activar en la BIOS la tecnología PXE, nada más. El servidor se encarga de hacer todo. No creo que lo pueda ayudar con un PC convencional, ¿no? Estos No. tienen, po. Estos soportan PXE. No, yo Sí, digo, pero la plantilla yo debe ser creo Windows un Server. servidor porque yo ya tengo, yo cargado Windows Server en los computadores de los de hardware. Y ahí yo hago lo que avanzado. Pero para eso tenemos al lado el HP, po, el del rack, en ese. Ah, no, yo no le estoy cagando en ese ahora. Vamos a tener que hacerlo. ¿Ya? Y eso se hace una instalación desatendida. Alivia el trabajo. Usted que ha tenido la experiencia, Francisco, ¿Apuro como el server? N, ¿cierto? Automatizado. Va, oiga, profe. ¿Ya? Ahí está más o menos el ejemplo para que se hagan la idea. Profe, Ya. Porque igual hay programas que hay que instalar aparte. consulta, vamos, nos va a decir que nos va a explicar todos los comandos y esas cosas de PowerShell de Windows, ¿no? Sí, las cosas sí tenemos que trabajarlas. O sea, bueno. PowerShell y roles. Sí, de hecho, vamos a empezar hoy día. Ya. Así la Ahí está más o menos el rol implementado. Así le estoy mostrando cómo sería la imagen. Y lo que estamos viendo a la izquierda, jóvenes, sería, por ejemplo, el cómo va instalando los computadores de la red. Un laboratorio. Ahí dice que le está instalando en un procesador AMD64 y una imagen. ¿Ya? Y ahí está la configuración. Aquí, por ejemplo, lo que hizo, tengo 4 laboratorios distintos, 4 plantillas, cree. Entonces, cada uno tiene requisitos distintos. Y esta implementación le va mandando a cada equipo de la red el sistema operativo que necesita. ¿Ya? Nos va asociando. Y así yo puedo ver, como me dijo usted hace un rato, ¿puedo monitorear cómo está quedando esto? Sí, pues. Puedo ver cómo la instalación, qué cosas necesité, etc. Los personalizados, pues. Personalizados. ¿Ya? En una institución X donde trabajo yo, en Santiago, ahí, ¿cierto? Donde no hay 3 laboratorios, esa institución, en esa sede, tiene 25 laboratorios, ¿cierto? Hicimos la implementación. Automatizar, pues. consulta. El que tenemos acá, está el FTP, ¿qué FTP? Lo tenemos solo para FTP, ¿verdad? Y para esto también, pues, sí, para eso. Vamos a implementar esto así como... Sí, algunas máquinas virtuales corriendo se prueba, sí. Y para esa es la idea, po. Esa es la idea. Hay 2 servidores, uno que tiene los roles corriendo en la red y el otro está para trabajar y botarlo. Lo que hay 2, el de arriba es para que hagamos todo lo que sea necesario. Ah, para eso entonces. Para eso está el otro, pues. Claro, obviamente. Ah, Ya, ahí estaría la plantilla, ¿ven? Así yo veo la personalización, No, veo cuáles se instalaron y cuáles están configurados. ¿Les va quedando más o menos clarito? Sí. Perfecto, ya. Hay herramientas de pago que hacen esto, que se venden, pero ¿para qué hacerlo si tengo el sistema operativo? Yo me encargo de la licencia. Eso se llama un deployment, ¿ya? ¿Perdón? Las licencias de Windows de server son limitadas por año, anuales. Se limitan por la cantidad de usuarios. Standard Edition, recuerda, hasta 25 usuarios. Enterprise, 50. Y Data Center, 500. Pero tengo que estar pagando igual. Solo compro una licencia. Una vez. Y yo puedo hacer un upgrade y, por ejemplo, tengo mi servidor que es estándar y lo puedo pasar a Enterprise. Solamente pago la licencia nueva. Ah, ok. ¿Ya? ¿Completa o...? Completa. O sea, claro, la compro la otra y el servidor se sigue trabajando en producción. No tengo que volver a hacer nada extra. Lo que sí debo preocuparme es si tiene el hardware necesario para que la versión que viene lo soporte. ¿Algo que te refería a licencia? Esa licencia me sirve solo para un server. Uno, claro. Quiero ponerla, por ejemplo, tengo dos, pero te quiero poner tengo todo un servidor, pero tengo una licencia. No puedo poner la misma de las dos. No, miren, hay una diferencia, y esto es bueno que lo aclare para que lo entiendan. Una licencia de sistema operativo de escritorio es una por PC, ¿cierto? ¿Sí? O se puede comprar un grupo de licencias, pero una va quedando por equipo. ¿Cómo acá? ¿Sí?
O sea, yo compro mi notebook nuevo, viene con la licencia de fábrica, ¿cierto? Y esa licencia es para el equipo. Los sistemas operativos server trabajan por procesadores, me cobran. O sea, si mi máquina tiene más procesadores, la licencia es más cara. Se paga por procesador. Porque yo puedo instalar, por ejemplo, Standard Edition en un servidor que tiene un procesador y pago 250.000 pesos. Instalo la misma Standard Edition en un servidor que tiene 2 procesadores y pago 500.000 pesos. O sea, esa también es una variación. Imagínense cuánto cuesta instalar la data center de 64 procesadores. ¿Ya? Multiplique 250 por 64 por la licencia. ¿Ya? Por ejemplo, si yo paso de estándar a Enterprise, esa licencia estándar que yo tenía la puedo ceder. No, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia también? Importante con la licencia, que esto les quede claro, jóvenes, cuando trabajen, o tienen que hacer las compras de licencia. Primero, ¿dónde las compro? Microsoft.com, con un partner, directamente por la transacción. Por ejemplo, Pablo compró un servidor con la versión 2008, Standard Edition, y le costó 250.000 pesos, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Te costó 250.000 pesos. Pero ahora en la empresa quieren comprar la Enterprise, perdón, ¿ya? Tú no tienes que pagar la nueva, sino que pagas la diferencia. Eso es lo que Eso, paga la diferencia. Yo le preguntaba si tenía que pagar la completa de nuevo o... Eso, no tienes que pagar la completa. Cuando yo la compro nueva y no tengo una anterior, ahí pago la completa. O sea, si yo paso a comprar la Enterprise y no tenía la estándar antes, debo pagar el costo total. Pero por ejemplo, si tengo la estándar y ahora compro la Enterprise, pago la diferencia. ¿Cierto? Me queda como el saldo. Es lo mismo. En la misma licencia, claro, pero pago solamente el saldo. Es mucho más económico, ¿cierto? A Microsoft le interesa que la gente actualice su licencia, ¿cierto? A que la compre nueva. Porque es más difícil que la compre nueva porque es muy cara, ¿cierto? No es fácil pagar la diferencia nomás. Es como si, no sé, pues tengo un plan telefónico y hoy día tengo tantos minutos y ahora quiero tener más minutos, pago la diferencia. ¿Ya? ¿Cómo se compra la licencia? ¿Dónde se compran? A un partner Microsoft. ¿Ya? Partner Microsoft. Se contacta uno con Microsoft.com, le van a contestar de Microsoft Chile y le dicen las formas de pago y cómo se hace. Perfecto. Eso es todo. ¿Ya? La licencia se puede comprar por grupos. Yo puedo comprar una o puedo comprar varias si quiero. Se llaman CAL. La CAL. Una CAL es un grupo de licencia. ¿Sí? Por ejemplo, una organización, por ejemplo, Santo Tomás, no compra una licencia de servidor. Compra hartas para todas las sedes. Y ellos dicen, Microsoft, véndame 25 licencias, dice, y las distribuyen después. Para hacer Curicó 2 licencias, para hacer Rancagua tantas licencias, para Talca tantas licencias. Y eso se llama CAL, ¿cierto? Una CAL, CAL, se llaman los grupos de licencias. Entre más licencias compro, más barata me sale, porque Microsoft, ¿qué hace? ¿Por mayor? Me hace un precio por mayor. ¿Ya? ¿Por mayor? Por mayor. El proceso de activación, recuerden que siempre hay que evitar los piratas. Si estoy usando software pirata en mi computadora, por ejemplo en mi PC, como lo hace Francisco, ¿qué pasa? ¿A quién le afecta? A usted nomás, ¿cierto? Usted tiene un software pirata, trucho, craqueado, como quiera llamarlo, ¿cierto? El sistema operativo. Pero ¿qué pasa si en la empresa estoy usando un sistema operativo server pirata? El problema es la final. ¿Qué pasa cuando se hace una auditoría en la empresa? Hoy día, sobre todo en los sectores frutícolas, en los colegios, si llegan a auditar después, ¿qué podría pasar? Primero, me mandan una notificación, ¿sabe qué? Regularice su situación, me mandan una carta al administrador de la red, ¿cierto? O al director del colegio, en ese caso, que ¿sabe qué? Detectamos tal problema y hay que regularizarlo. Te dan un plazo, te dan un tiempo. Y tú te contactas con Microsoft, ¿cierto? Para la licencia y sigue tal como estábamos antes, ¿ya? Ningún problema. Y te dan beneficios y otras cosas más, camisas y otras cosas, ¿ya? Camisas de Microsoft. ¿Ya? Después, ¿qué viene? ¿Qué pasa si pasaron los 6 meses que te dieron de plazo y no regularizaste tu situación? Quita los computadores. Llega lo siguiente, llega una notificación judicial de la fiscalía, llega la PDI, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el administrador de red? Afuera. Imputado. 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 ¿Qué pasa si si no se regularizó y siguió el juicio? ¿Qué pasa ahora con el laboratorio? Los equipos son requisados. Son requisados. Se mantienen como evidencia. Sí, lo mismo que las zapatillas. Y si llega calladito, llega la PDI, ¿cierto? La Brigada de Delitos Informáticos, toma los equipos, los saca el rack completo, si está en un rack, se lo lleva, y hasta que no se acabe el proceso, te llevan los equipos. Y con la empresa eso es complicado, imagínense. Pérdida, po. Nada que hacer ahí. No, es que el equipo es mío, que yo lo compré, no, po. Y el sistema operativo que corre adentro. Ojo, nosotros somos dueños quizás del hardware, pero no somos dueños del software que está dentro. Entonces, ¿qué es lo que hace Microsoft? Y ya el hardware.
¿ya? Y ahí va a ser entretenido estar, ¿cierto? 6 meses mordiendo la almohada, ¿cierto? Y que le lleven cigarros y lo vayan a visitar los domingos. No, es delito. Es delito. Hace tiempo atrás, jóvenes, un par de años, pues fue bien conocido en la noticia, que se requisaron los cibercafés. Y varios cibercafés en Valparaíso, por ejemplo. Y les quitaron todo el equipo. Todo. Y los perdieron. Gente perdió su fuente laboral por lo mismo, porque nunca regularizó el tema. ¿Ya? Y hoy día es súper crítico cómo se trabajan con las normas ISO, ¿cierto? De certificación internacional, que por ejemplo una empresa frutícola exporta sus productos, entonces, ¿qué tiene que tener también regularizado? No solamente los procesos de la fruta, sino que su sistema informático. ¿Qué pasa a una institución si tiene software pirata? ¿Le quitan la acreditación? Sí, señor, es parte de la acreditación. Santo Tomás está acreditado y porque dentro de la acreditación tuvieron que revisar los software. Si tuviese tenido, por ejemplo, una sede software pirata o sistemas operativos piratas a los servidores, pueden perder una acreditación de años. Y eso es crítico para una organización. Y una consulta, si eso lo tengo, a ver, es que yo he creado el servidor y lo he puesto así como un camino más para hacer pruebas y todo. Esto es importante, mira, yo puedo usar un servidor ¿Ya? y mientras no active la licencia, Ajá. yo lo puedo instalar, desinstalar las veces que quiera. En el momento que yo activo la licencia, lo que hace Microsoft es asociar el código de procesador que tienes en ese equipo, porque es un número único, un UOD único, y ahí lo asocia a la licencia que compraste, y ahí yo no la puedo volver a utilizar. Así que yo te recomiendo que mejor lo uses a modo prueba sin activar la licencia. Virtualízalo, juega, poner las veces que quieras, pero si le activas la licencia ya está ocupada. ¿Ya? ¿Qué pasa si se quema el procesador? Si uno pierde el procesador, se quema, le pasa algo. Ahí tienes que notificar, tienes que contactar con ¿no se puede? Sí, ahí tú notificas con la mesa de ayuda de Microsoft, le explica el caso, te piden evidencia y te pasan la licencia nueva. Y eso es lo bueno de pagar, ¿por cierto? Tener soporte. Me dan soporte. Y ojo, al pagar y tener soporte, no solamente estoy autentificando que mi software no sea pirata. Si hay una pérdida de información, por ejemplo, en un servidor, y se audita y se dan cuenta que fue por culpa del sistema operativo, Microsoft te va a recompensar con todo o con un 50% más de la pérdida que tuviste. Supongamos que Paolo, ¿cierto?, administra un servidor y la empresa dejó de vender 2 millones de pesos ese día, ¿cierto?, de facturar, porque fue culpa del sistema operativo. Microsoft te va a pagar 4. ¿Es bueno, no? Bueno, ya. ¿Qué ventaja tenemos de tener software con licencia? Las actualizaciones, los parches de seguridad nuevos, ¿cierto?, que se entregan solamente a las máquinas que son autenticadas. Jóvenes, esta es la parte del capítulo 1. Ahora vamos a empezar a hacer máquinas virtuales. Ya, vayan a un break mientras. Vamos a tomar un break. Y empezamos a virtualizar Windows 2008 Server. ¿Ya? Para los que no lo tienen todavía lo copian. Esto se va, sí, esto voy a hacer el video. Les mando el video y les mando el PPT que estamos realizando. ¿Ya? ¿Vamos a hacer con 2012? Sí, vamos a hacer la máquina 2012. Pero comenzamos con 2008. Sí, sí.